Saludos, una vez más nos encontramos en este programa que ya es un programa pues que se está estableciendo en nuestra iglesia como parte de la dinámica juvenil de nuestra iglesia. Hablemos claro. Y en este día pues nos corresponde hablar con el pastor Andy González, con Santa Peralta y con nuestro hermano Juan José Eusebio. Ellos son los panelistas del día de hoy. Y su servidor, el pastor Eddie Rodríguez, está como moderador de este tremendo set que tenemos hoy, ¿verdad? De personas que, para el tema que vamos a tratar hoy, son personas muy entendidas en la materia y que sabemos que vamos a tener un programa muy bueno. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? El tema de hoy es el cristiano y la política. Tema picante ese, ¿eh? Bueno. ¿Cómo se siente? Cuéntame, saludos, Ángel. Bueno, todo bien, un placer, gracias por la invitación y esperemos que el conversatorio sea de beneficio para todos aquellos que participen en el programa. Santa, dime. Buen día, pastor. Muchas gracias por la invitación al programa. Y nada, aquí estamos para expresarnos y hablar sobre política y cristianismo. Eusebio. Gracias, mi líder. Contento de poder estar aquí hablando de un tema que en lo particular me apasiona. Bueno, pues vamos con la pregunta, ¿qué le parece? Adelante. ¿Arranca? Vamos a ver, ¿quién quiere responder primero antes de nada? La dama primero. Exactamente. No, aquí no hay discriminación positiva, Estamos en una nueva era, ¿verdad? Claro, aquí. Vamos a comenzar con Andy Junior. Okay. Vamos a ver, la pregunta, Andy, es la siguiente. ¿Puede un cristiano ser miembro de una organización política? Bueno, para responder esa pregunta, primero deberíamos establecer que el ser humano como tal es un ente político. No existe una manera de establecer una división entre el ser humano y el estado al cual pertenece. Por eso la filosofía de Aristóteles, él dice que el ser humano, el hombre, es un animal político, porque es imposible establecer una división entre una persona y el estado en el cual vive. Bueno, usted dirá, ¿por qué? Bueno, usted paga impuestos, usted trabaja, usted utiliza los servicios del Estado, usted utiliza los servicios públicos, así que por esa razón ya usted se convierte en un ente político. Así que viéndolo desde este punto de vista, el cristiano no debería tener un partido como tal, sino que el cristiano debe de tratar de escoger a quien tenga los ideales o a quien tenga las ideas que más se asemejen a los principios cristianos. Porque si yo entro en una organización donde se violen los principios cristianos, ya yo estoy poniendo en riesgo, número uno, el hecho de que soy cristiano, y en segundo lugar, ya yo le estoy dando lugar, valga la redundancia, a las ideas mundanales, a las ideas triviales. Así que yo como cristiano no puedo ignorar, y esto es una realidad que nosotros debemos comprender, el cristiano es un ente político, porque es un ser humano, pero esto no debe llevarme a mí a yo tener un favoritismo por alguien que en cierto grado esté violando mis principios cristianos. Así que yo entiendo que más que tener una preferencia política, deberíamos tratar de educar al cristiano para que el cristiano sepa cómo elegir, cómo decidir y de esa manera entonces contribuya para el bien de la sociedad. Santa, ¿qué tú dices? ¿Puede el cristiano pertenecer a una organización política? El hermano Andy decía que el cristiano sí debe tener conocimiento y elegir, pero no debe participar de una organización de manera específica. Cuando tú eliges, tú estás participando de manera específica. No es que tú no participes de manera específica. Lo que pasa es que tenemos que crear ciudadanos que puedan ser entes críticos, que aunque yo tenga favoritismo contigo y tú seas mi amigo, yo tengo la capacidad de decirte, mira, yo no estoy de acuerdo con tal decisión que tú estás tomando, o no estoy de acuerdo con tal opinión tuya, pero que eso no me va a llevar a mí a yo ser una persona totalmente... ¿cómo se dice? Cuando tú estás en los extremos. No, o sea, o estoy en un extremo o estoy en otro. O sea, no estoy totalmente de acuerdo contigo. O sí estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso participo de tu organización. Claro que no, porque en una organización, en una sociedad, cada cabeza es un mundo, como se dice popularmente. Y yo sí puedo participar en una organización política con usted y cuando no estoy de acuerdo con usted, expresar mi punto de vista, porque no siempre todos vamos a estar de acuerdo. Ni siquiera en la misma iglesia todos estamos de acuerdo. Así es. Eusebio. Bueno, me toca. Agradezco la oportunidad y quiero decir que voy a decir mi opinión, lo que yo creo, y una de las cosas por las que me encanta la Iglesia Adventista es porque permite la libre expresión, el pensamiento crítico, y
Al contrario de lo que pasaba en uno de los puentes de Juan Bosch, había una institución en la que la gente entraba y tenía que dejar la cabeza afuera. En la iglesia adventista no pasa eso, te permiten el libre pensamiento y la sana crítica. Yo voy a ser claro y directo, sí. Pienso, mi opinión muy particular es que la iglesia no tiene problema con que un cristiano sea o pertenezca a un partido político. De hecho, estuve leyendo en la página oficial de la iglesia todo lo que la iglesia piensa sobre la política y ahí está definido. Un cristiano puede pertenecer a un partido político. Lo que sí la iglesia no permite es que se utilice la iglesia, el púlpito o ninguna reunión o actividad de la iglesia para promover ideas políticas o para promover a un candidato en específico. Pero tenemos ejemplos de sobra de adventistas que han logrado grandes posiciones, como por ejemplo Fiji, que el presidente es adventista, Ben Carson, un famoso neurocirujano en Estados Unidos que fue candidato presidencial y de hecho fue miembro de la administración pasada con un cargo muy importante. En Jamaica creo que un primer ministro fue adventista y así hay muchos ejemplos de la política actual. Haití, el actual primer ministro es criado como adventista, su hermano es el presidente de la división interamericana, de manera que lo que debemos saber es qué se puede y qué no dentro de la iglesia. Un cristiano puede pertenecer a una afiliación o a un partido político. Lo que sí la iglesia no recomienda es que se use la iglesia o el púlpito para promover ideas políticas, porque ciertamente eso crea tensiones, división, y el propósito principal de la iglesia y del cristiano es proclamar el evangelio. Entonces, mientras una cosa no afecte a la otra, no habría ningún problema. Bien, ustedes comparten una definición breve de política, porque nosotros manejamos aquí en nuestro contexto, y como estamos trabajando, ¿verdad?, con jóvenes principalmente de República Dominicana, porque somos dominicanos, quizás en otros países donde van a ver este programa, su contexto social, político, tenga matices distintos al nuestro. Pero en el nuestro podemos definir quizás la política como lo define el diccionario, la ciencia de lo posible. Uh-huh. O sea, hacer cosas en pro de todos. Y yo particularmente, no sé qué ustedes piensan de lo que les voy a expresar ahora, pero cuando yo veo, sin importar el partido, porque una cosa es la política partidista, o sea, los partidos políticos tienen ideologías, uh-huh, tienen personas, líderes, tienen agendas de cosas que ellos pudieran hacer. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Todos los partidos políticos y nuestro sistema dominicano, por ejemplo, es un sistema de partidos. Ya, es un sistema de partidos. Los partidos son el trampolín a través de los cuales se ocupan las posiciones donde se hacen cambios políticos. Pero la política como tal tiene que ver con las decisiones, la promoción de planes para que la sociedad, el colectivo, pueda tener, ¿verdad?, algún tipo de beneficio o de cosas que le ayuden a su bienestar. Ahora bien, en este mismo sentido, en el sentido de la política partidista, porque sabemos que con el concepto de política estamos todos de acuerdo, porque de una forma u otra, hasta las propias iglesias tienen, por ejemplo, tenemos libertad de expresión hoy como iglesia adventista, porque hubo una política que se tomó, una decisión política. La palabra política también está muy mezclada con lo que es pólizas, uh-huh, que son decisiones que regularizan el manejo de la sociedad. Eso le iba a decir, pastor, que un sinónimo perfecto para política sería regular. ¿Por qué? Porque en las empresas tenemos política, que son las leyes que regulan, en las iglesias tenemos política, que son las leyes que regulan el comportamiento, igual en toda la sociedad. Entonces, un sinónimo perfecto para política es regular. Exactamente. Y cosas que impactan en la sociedad para el beneficio de la misma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese mismo contexto de lo que le estoy explicando, ¿ustedes creen que como decía Eusebio hace un momento, en una congregación, en una iglesia, donde hay personas que posiblemente estén de acuerdo con un partido político por sus propuestas, pero hay otras que están de acuerdo con otro partido político por sus propuestas, ¿qué rol puede definirte a ti como individuo? O sea, ¿qué criterio, es la palabra más correcta, qué criterio pudiera definirte a ti como individuo cristiano, que tienes una ética cristiana, una creencia cristiana, para elegir la mejor propuesta? O sea,
resulta sencillo, ¿verdad? Entiendo yo. Sí. Pero vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Qué criterios ustedes tendrían para elegir la mejor propuesta de una persona que quiere ocupar un cargo político? Bueno, como mencionaba Santa, usted también, la idea que se tiene acerca de la política es lo que quizás pudiéramos llamar incluso folclore, porque eso es algo natural de nuestra cultura, de nuestro país, el bandereo, la caravana, los mítines, eso es algo que se lleva en la sangre. Pero erróneamente tenemos ese pensamiento, y en un artículo que se escribió en el 2016 en un periódico europeo llamado El País, el escritor propone que la política no es más que lo que está en el centro del partido, o sea, del sistema del partido y del individuo. Lo que está en el centro son las estrategias que se desarrollan para el bien colectivo. Entonces, el cristiano debe cuidar un concepto llamado pasividad. Eso me lleva yo a hacerme indiferente a lo que está pasando. Y muchas veces entendemos que el evangelio solamente es darle comida al que está hambriento o darle abrigo al que tiene frío, pero el evangelio va más allá. El evangelio debe llevarte a ti a identificarte con aspectos sociales por el bien colectivo de todo el mundo. Entonces, yo como cristiano no estoy descartado para ocupar una posición pública. Al contrario, yo como cristiano debería tener propuestas para mejorar el bien colectivo. Y yo como cristiano debo tener estrategias y compartir estrategias para mejorar para el bien común de todos. Incluso en la iglesia eso es lo que se hace. En la iglesia está el departamento de jóvenes. Todo lo que se hace en el departamento de jóvenes es pensando en el bienestar de ¿quién? De los jóvenes. No pensando en el director, no pensando en el encargado, sino en todos. Entonces precisamente pasa eso con las posiciones públicas. Las posiciones públicas deben ser un medio donde yo lo tome, lo reciba y yo lo utilice para el bienestar común. Entonces yo como cristiano no estoy descartado para ocupar una posición. Ahora bien, si en mi posición se me está exigiendo tomar decisiones que violan mis principios, ahí sí tengo problemas. Porque yo no puedo dejar que las cosas triviales o que una posición me lleve a mí a yo traicionar a lo que es mi doctrina, a lo que es mi creencia. Entonces yo entiendo que el cristiano, más que mantenerse en un estado pasivo, donde yo estoy alejado, debería tener propuestas y estrategias y compartirlas para el bienestar común de toda la sociedad. Muy bien. Tata, ¿cómo tú crees que uno pudiera ver ese involucramiento con cualquier oferta de bien, de política social, ¿verdad? ¿Cómo tú te interactuarías ante esa situación? ¿Tú crees que un cristiano pudiera ser un candidato que pudiera estar quizás participando así abiertamente en aspectos políticos? Más que un cristiano, yo entiendo que para una persona participar abiertamente con un partido político o una persona en específico, debería ver sus propuestas. Siempre que se toman decisiones en políticas públicas, hay un grupo que sale beneficiado y un grupo que no. ¿Qué pasa? ¿A quiénes benefician tus políticas públicas? ¿Cuál es el grupo que sale beneficiado? Se supone que la política es para regir un Estado, para regir, hablando de República Dominicana, más de 10 millones de personas. Las políticas públicas que tú sometes, las políticas públicas que tú estás promocionando, tus propuestas, dentro de esas 10 millones de personas, ¿a quién benefician? Entonces yo creo que esa debe ser una pregunta importante que todos debemos hacernos antes de decidir si apoyar a una persona o no. Perfecto, muy bien. Eusebio. Bien, quiero iniciar entonces mi respuesta con un comentario de Charles Spurgeon, que es un famoso pastor y predicador, evangelista. Solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen el poder y falsos profetas predicando. Por eso la importancia de programas como este, de hablar del tema y que la gente entienda un poquito más. ¿Cuál debería ser el criterio para nosotros elegir a una persona o apoyar a un determinado candidato? Bueno, precisamente sus propuestas. Si lo vemos del prisma cristiano, evidentemente Elena de White incluso escribió que debíamos apoyar a aquellos que van en consonancia con nuestros principios cristianos. Dicho sea de paso, en la campaña pasada habían candidatos que propugnaban ideas que eran un poco contrarias a lo que creemos la mayoría de los cristianos, y en ese sentido pues uno como cristiano debe inclinarse o debería inclinarse por aquellos que van más en consonancia con lo que son nuestros intereses y valores como cristianos. Entonces el filtro debería ser primero
aquellos que se acercan más a lo que nosotros creemos como cristianos, lo que son los valores y los principios cristianos, y luego entonces lo que son los valores para toda la sociedad y los beneficios para la sociedad como conjunto, porque en esencia la política es eso, es la ciencia que persigue la gobernabilidad, la dirección y conducción de la sociedad para la preservación de la sociedad, de manera que es algo que nos atañe a todos, no podemos estar ajenos a eso porque de eso depende el futuro de todos como individuos. Así es. Pastor, sería bueno agregar el hecho de que si yo no contribuyo para que las cosas cambien, yo estoy siendo parte del grupo que quiere que todo siga igual. Entonces, hay un grupo de gente que dice, por ejemplo, la política dominicana no sirve, la política dominicana está dañada. Entonces, no es que la política dominicana esté dañada, es que quien está es un ser humano con defectos, con debilidades y tiene problemas. Ahora, si otro ser humano con mejor condiciones no aspira, no ocupa una posición, no puede haber un cambio. Y eso pasa mucho con los jóvenes. La gente dice, yo quiero que las cosas cambien, pero cuando un joven aspira a lo que sea, ese tipo es muy joven, ese tipo no tiene experiencia. Entonces, ¿cómo tú quieres un cambio cuando tú tienes un individuo sentado ahí que tiene 40 años, 50 años, haciendo lo mismo, utilizando métodos del 1980 en el 2021, y tú no le quieres dar la oportunidad al que sí tiene la mentalidad de este tiempo? Bien, este es el punto. Una preguntita. Siendo que nosotros quizás, bueno, al ver la política desde esa óptica en que la estamos tratando, como planificación, estrategia, cosas que impacten a la sociedad para su beneficio, pudiéramos nosotros entonces decir que la participación en política no necesariamente me debe llevar a mí a ser parte de un partido político. Pues yo, pensando en lo que ustedes están diciendo, diría, bueno, pues si yo tengo una propuesta buena para ayudar a los jóvenes, por ejemplo, a salir de la delincuencia, que, por ejemplo, sea que yo crea o no crea en la política, sea que yo esté o no esté en un partido político, o que yo vote o no vote, a mí me van a atracar al igual que al que no cree, al que cree, a todos. Me afecta. Me afecta. O sea, el hecho de que no hayan políticas públicas adecuadas para tener un mal social indica que yo, como individuo de la sociedad, voy a ser entonces también afectado. Ahora bien, si yo decido no ser de ningún partido, yo decido no tirar una bandera de ningún partido y ni siquiera hablo de ningún partido, es más, ni siquiera voy a votar, no quiero ir a votar, pero ya se eligió a un alcalde, se eligió a un presidente, se eligió a un senador, a un diputado. ¿Pudiera yo llevar una propuesta de una idea que yo tengo, de un plan que yo tengo, o una colectividad, ya sea en la comunidad o en la misma iglesia, una visión que tenga de un plan que se pueda desarrollar, que ese síndico, que ese diputado, que ese senador pudiera desarrollar en la comunidad de influencia? ¿Pudiera yo tener la libertad de llevar ese plan y presentarlo como propuesta y decir, miren, queremos que consideren este plan y vean qué se puede hacer con esto, si es aplicable y si puede rendir frutos positivos? O sea, ¿ustedes creen que esa sería una manera quizás de participar en política? Bueno, en mi caso, yo soy de los que comparto la idea de que parte de lo que ha dañado la política de la República Dominicana es el hecho de que no hay manera de que tú seas independiente. En este país tú no puedes aspirar como candidato independiente a ninguna posición. Tú tienes que obligatoriamente ser parte de una organización. Y los ideales de esa organización, aunque tú no quieras, ya tú estás atado a ellos automáticamente, porque si a mí me ven con usted, yo comparto sus ideales. Entonces yo creo que para mejorar, un gran paso que tiene que dar la República Dominicana es la independencia para tú poder aspirar. Que yo no necesite ser de tu organización para yo tener una posición. Entonces también es necesario comprender que en nuestro país, específicamente, aunque pueden haber amigos de otro lugar, existe mucho lo que pudiéramos llamar la mano invisible. Es la mano que nadie está viendo, pero es la mano que está sosteniendo a ese individuo. Entonces, ese individuo, cuando se sienta donde ganó, ese individuo no hace lo que él quiera. Ese individuo tiene una agenda que la mano invisible le está imponiendo.
Entonces muchas veces tenemos un individuo con buenas intenciones, pero la agenda que debe votar no se lo permite. Entonces yo soy de lo que creo que no hay mejor lugar para ayudar a la gente que las iglesias. ¿Por qué? Porque ningún Estado puede cambiar a un ser humano. O sea, ninguna política social ni pública va a cambiar a la persona. El Estado puede protegerte, puede cuidarte, puede instruirte. Mira, no tires la basura fuera del zafacón. Pero el Estado no te va a llevar a tú dejar de tirar la basura fuera del zafacón. Entonces, yo entiendo que la iglesia debería ser un enlace. Por ejemplo, para ese alcalde, las comunidades tienen las famosas boticas de la comunidad, Promescal, que venden los cosas a barato precio. ¿Por qué nosotros no hacemos un operativo donde esa botica popular se instala en la iglesia, realizamos un operativo médico y mediante la iglesia se le entrega a la gente esos medicamentos? Y usted dirá, bueno, eso suena como que hay una alianza entre el Estado y la iglesia. Ninguna alianza, eso es fanatismo. Pensar en eso es ser fanático y extremista. Lo único que yo estoy proponiendo es que la iglesia sea el medio para entregar a la gente. Porque todo el mundo sabe dónde queda la iglesia en el barrio. Usted le dice, ¿dónde está la iglesia de los que guardan el sábado? En tal lugar. ¿Dónde está la parroquia? En tal lugar. ¿Dónde están los que aplauden? En tal lugar. Y todo el mundo conoce todas las iglesias. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ganó Juancito, vamos donde Juancito, donde Pedrito. Mira, la iglesia está a disposición de tus ideas. Siempre y cuando tus ideas vayan con la Biblia y para el bienestar de nuestra comunidad, nosotros te vamos a apoyar. La iglesia debería ser un enlace, y en la pandemia se comprobó. En la pandemia la iglesia dio muchas raciones de comida, ayudó a mucha gente en medio de la necesidad. O sea, es una evidencia de que la iglesia debería ser un enlace para que las autoridades, ya que no pueden cambiar al ser humano, sí para protegerlo y suplirle las necesidades que tengan y crear políticas públicas y sociales a través de la iglesia para el bienestar de la comunidad. Muy bien, Sandra. Yo quiero hacer una pregunta. Y esas personas que no creen en la iglesia, entonces, si la iglesia sería el enlace entre quien nos gobierna y la comunidad. Entonces, esas personas que no creen en la iglesia, que no creen en Dios, hay muchos dentro de nuestra sociedad que no creen ni siquiera en Jesús. Entonces, si la iglesia sería el enlace entre el Estado y la comunidad, ¿qué pasaría? Estamos dejando un grupo fuera. Precisamente por eso se necesita la intervención de la iglesia, porque la iglesia no te obliga a compartir los ideales de la iglesia. El partido sí te obliga. ¿Tú quieres que yo te dé esa funda de comida? Cállame a traer la caravana. La iglesia no te va a decir, ¿tú quieres que yo te dé esa funda de comida? Tienes que bautizarte. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo que tiene que ser miembro de la iglesia, ni que tiene que ir al culto de la iglesia. Yo lo que estoy diciendo es que la iglesia sea el establecimiento, el mecanismo, el medio para yo entregarte. Se ejecuten. Claro, porque es más fácil que la gente venga a la iglesia donde no hay intereses políticos, donde no hay una preferencia política y reciba una ayuda que no es una ayuda que usted se la va a inventar, es una ayuda que le toca al ciudadano. La gente cree, por ejemplo, en las comunidades, las iglesias deberían recibir algún tipo de ayuda del ayuntamiento. Cuando la iglesia quiere hacer un bien social, el ayuntamiento debería ayudarlo, porque incluso en el presupuesto del ayuntamiento hay una parte para eso, que son las ayudas para las iglesias. Lo que pasa es que ellos hacen lo que ellos quieran con eso. Entonces, no es que yo te estoy diciendo, tú tienes que ser adventista del séptimo día para yo regalarte ese acetaminofén. No, es que yo quiero que tú vengas a mi local, donde tú no tienes que pagar local, donde tú no vas a pagar empleados, porque los guías mayores lo van a hacer de manera voluntaria y no hay que pagarle. Tú no vas a pagar empleados para repartir eso, pero me voy más lejos. Va a ser un lugar donde por el respeto que la gente tiene de que es una iglesia, tú puedes mantener más el orden. Porque aunque ustedes no lo crean, la gente todavía tiene ese concepto de que si yo estoy en la iglesia, yo tengo que estar calladito. Entonces se puede establecer un orden. Y además, el cristiano ha de esperarse que en su comunidad tenga buen testimonio. Así que para la gente sería más fácil creer en un cristiano que tiene buen testimonio que creer en una persona que la gente está clara, porque la gente ha despertado que sencillamente le interesa su voto, no le interesa que usted esté bien nada. Bueno, y hay una propuesta. Sí, no, toda una propuesta, ¿verdad? En serio. Volviendo entonces a la pregunta original, ciertamente un ciudadano puede hacer escuchar su voz y debería poder hacer escuchar su voz. Se supone que los diputados, los regidores, los síndicos o alcaldes tienen que escuchar a diferentes organismos del seno de la sociedad.
Ahora mismo usted le puede escribir a un senador o un diputado hasta por las redes sociales y hacerle llegar una propuesta. El tema es que muchas veces no escuchan. El problema no está en si existen o no los canales. Los canales existen, pero el problema es que no te escuchan. Ahora bien, las iglesias pienso que tienen que jugar un rol más activo. No en elegir o decidir quién es o quién no, sino en que a las autoridades constituidas hay que visitarlas. Porque la iglesia es parte de la sociedad y parte de la comunidad y conoce las necesidades de la comunidad y puede ser un portavoz por excelencia para poder llevar esas inquietudes. Yo siempre he dicho que la iglesia constituye un poquito tímida en ese sentido y cuando hay autoridades electas tienen que ir a visitar a esa persona, no a pedirle, sino primero a orar por ella. A decirle, mira, nosotros somos la iglesia y venimos a orar contigo, queremos que Dios te dirija. Y después de ese intercambio, si en algún momento hay una necesidad de la comunidad, no se le está pidiendo, porque para eso existe la iglesia existe para velar por la gente. O sea, Jesús se preocupaba por las necesidades que tenía la gente y trataba de suplirla. Claro, Jesús no era el gobierno, era el rey de reyes, pero no tenía recursos en ese momento, hizo un milagro con lo que pudo. Sin embargo, la iglesia puede hacer llegar esa voz a las autoridades y ser escuchada. Como es una institución que es respetada, quizás es escuchada más que un ciudadano común que no tiene ese peso específico, pero hay junta de vecinos, hay una sala capitular que escucha las propuestas de los municipios, están los diputados, en los pueblos hay oficina senatorial y todos esos son mecanismos de consulta y de escucha al pueblo por los cuales pudiéramos hacer llegar diferentes propuestas a los políticos y eso no involucra ningún tipo de compromiso. Ellos están para eso, para escuchar la necesidad del pueblo y tratar de atenderlo. Yo me iría más lejos, quizás en el tema que mencioné como ejemplo, la delincuencia. A veces a la misma policía se le hace difícil entrar a un barrio, ¿ya? Pero en ese mismo barrio hay 6 iglesias. 6 en una calle. En una calle. O sea, porque cada calle estas 6 iglesias sí. Tienen contacto, los pastores, las personas de esa comunidad tienen contacto con esos muchachos que están delinquiendo y tienen un acercamiento, de hecho, con menos tensión. Porque si un policía va, mira, yo quiero hablar contigo. Nada más el uniforme. Me va a meter preso. Nada más el uniforme. Si va una persona del gobierno, en cualquier instancia del gobierno formal, pues también va a haber ciertos prejuicios. Pero si va un religioso, entonces yo entiendo que sí, estoy de acuerdo con ustedes. La iglesia puede ser, articularse, ¿verdad?, en la sociedad como un instrumento a través de los cuales las buenas políticas, porque hay políticas que obviamente la iglesia nunca va a estar de acuerdo con políticas porque tienen ideologías o tienen intenciones o hay intereses económicos, algún tipo de estafa o algo que son espurios al mensaje del evangelio. Pero hay muchas iniciativas que son coordinadas, que son parte del mensaje del evangelio, que posiblemente pues la iglesia pudiera dar una mano para que estas iniciativas, porque finalmente todos vamos a vivir, los políticos, los religiosos, en la misma sociedad y los problemas de esa sociedad nos van a afectar a todos como quieran. Incluso, pastor, tú como colectivo eres más escuchado que tú como individuo, porque no es lo mismo tú llegar a una oficina y tú decir, yo soy Santa Peralta, a tú llegar a una oficina y tú decir, yo soy Santa Peralta de la directiva de X iglesia, exacto, de X institución. Entonces, cuando tú dices que tú vienes de parte de una institución, no estás hablando por ti. Y quien te está escuchando sabe que tú no estás hablando por ti, sino que tú estás hablando por un colectivo. Ahora, en este mismo sentido, tenemos nosotros como cristianos que hacerle caso a todas las olas que vienen por ahí. O sea, como cristianos tenemos necesariamente que dar respuestas o que comunicar nuestro parecer o participar de cualquier cosa que pase en la sociedad. Por ejemplo, como cristianos, ¿debería un cristiano participar en movimientos sociales como la Marcha Verde, lo que ocurrió en la Plaza de la Bandera el año pasado? Como cristianos, ¿se nos da bien eso? O sea, tenemos que cualquier asunto de efervescencia social, de algo que impacta, que está preocupando a la sociedad, cualquier cosa sin importar la naturaleza, tenemos nosotros que dar nuestra opinión, que entrar allí, que hacernos presentes porque somos cristianos, tenemos un compromiso con la sociedad. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, yo estuve leyendo lo que piensa la iglesia sobre eso. La iglesia no se opone a que sus miembros que son parte de la sociedad, si tienen una inquietud genuina sobre cualquier cosa que pase en la sociedad,
puedan participar, pero hacerlo de manera pacífica. Nunca la iglesia va a estar de acuerdo con la violencia, ni con el desorden, ni con afectar a las autoridades constituidas, porque la iglesia entiende que fueron constituidas por Dios y se le debe respeto, mientras no se opongan, ¿verdad?, a los principios cristianos. En ese sentido, sí podría. Sin embargo, también se advierte de que muchas veces esas olas que se crean a veces están dirigidas, manipuladas, controladas, y para el ciudadano común eso no es tan fácil de entender. Se montan en cuestiones que la mayoría aplaude y entiende como correctas, pero detrás entonces hay otros intereses que la gente no ve de manera tan sencilla y muchas veces se prestan a manipulación. Entonces, por eso, antes de dirigirse a cualquier ola o protesta social, hay que pensarlo muchas veces, analizar bien todos los factores y luego entonces decidir si intervenir. Comentábamos ahorita fuera de cámara que muchas de esas grandes protestas sociales que se dieron en el país en años pasados, hoy sus dirigentes están todos siendo parte miembros del gobierno y eso no es malo, tienen derecho a participar en el gobierno. Pero entonces muchos de los que de manera noble apoyaron esas iniciativas, hoy dicen, pero ¿y ahora qué pasó? O sea, ya desaparecieron todos esos problemas. Y bueno, entonces hay que tener cuidado con el tema de la manipulación que se da en todos esos procesos. De hecho, se le llama ataque de banderas a ese tipo de movimientos. Son cuestiones estudiadas y preparadas por gente que tiene control de la manipulación y de la mente en grupo, en sociedad. Y eso son fenómenos estudiados y dirigidos. Hay movimientos políticos que han cambiado regiones enteras, presidentes y regímenes, moviendo organizaciones y protestas de esa naturaleza. Por ejemplo, la primavera árabe, otro tipo de movimientos. Todos esos son movimientos de experimento social que han sido estudiados y puestos en práctica por mentes maestras. Sí. Muy bien. También, pastor, cuando usted puso el ejemplo la Marcha Verde en su momento buscaba la lucha contra la corrupción, ¿cierto? Y la impunidad. Y si usted no está de acuerdo con la corrupción que esté pasando en su sociedad, en su país, ni está de acuerdo con la impunidad, una forma de usted mostrar desacuerdo no es yendo necesariamente al bandereo ni estar en la multitud. Con usted sentarse con su vecino, con su amigo y explicarle la situación que está pasando en su país y decirle y desde su punto de vista intentar educar a esa persona sobre lo que está pasando en las altas cortes, en la Cámara de Diputados y demás, usted está aportando, que no necesariamente para aportar usted tiene que estar en la multitud con el banderero. Yo escuché a una persona haciendo un comentario acerca de Martín Lutero. Y él decía que Martín Lutero podía considerarse una de las primeras, de los primeros actos cívicos que se hicieron. Porque precisamente Martín Lutero denunció una corrupción que se basaba en la venta de indulgencias, donde se estaba recaudando mucho dinero para que la gente supuestamente reciba el perdón de los pecados. Así que cuando Martín Lutero se levanta y empieza a protestar, es precisamente eso lo que está haciendo. Ahora, hay que evaluar la mano invisible. Esa mano que está moviendo a esa masa, ¿por qué la está moviendo? Por ejemplo, en la Plaza de la Bandera, que es un tema que estuvo de moda, yo veía videos que le daban botellita de agua a la gente. ¿Quién pagaba esa botellita de agua? Había alguien que la pagaba, pero me voy más lejos. Hubo un aspirante a una posición pública que no ganó, que fue de los primeros, y él confesó que como él era aspirante y le dijeron que se retiraran, en su vehículo él estaba cargando gente. Y la gente creía, él le daba, por ejemplo, lo empujaba desde La Gómez a la Plaza de la Bandera de gratis, y ellos entendían que le estaba dando una bola en buen dominicano, pero no. Él lo estaba llevando a la marcha porque también era parte de la marcha. Entonces yo entiendo que hay que evaluar qué es lo que está moviendo a la gente a hacer eso, porque lamentablemente las protestas ya mencionadas empezaron con un clamor civil. O sea, la gente tenía una buena intención, pero se convirtió en un acto político. Que no es que esté mal, porque la gente tiene la libertad de protestar como aspirante también a una posición. Entonces yo entiendo que nosotros como cristianos primero tenemos que evaluar qué está moviendo a esa masa a ir a ese lugar. Porque hay otra realidad. Y es que muchos de los muchachos que fueron a esa caminata no salen a hacer obra misionera los sábados de la tarde porque el sol le está picando, pero estaban metidos ahí. Entonces yo no tengo la capacidad, yo no tengo la energía, yo no tengo la fuerza para yo quizás sentarme con un amigo, hablarle de la palabra
pero sí tengo la fuerza para yo ir a la Plaza de la Bandera, a aplaudir, a tirarme, a brincar, a subir fotos, que la gran mayoría fue por tirarse fotos y subirla, la gente fue a eso. Entonces yo entiendo que hay que evaluar muy bien qué es lo que está moviendo a esa masa, si realmente hay una sana intención en ese movimiento. Y si es así, el cristiano no tiene problema en apoyarlo. Incluso, vámonos a los nazis. Hubieron nazis que escondieron judíos y los guardaron para que no lo maten. Ellos lo hicieron mal. Ellos lo hicieron bien porque ellos protegieron la vida de un ser humano. Entonces no es que yo tengo que oponerme completamente a eso. Yo puedo ser parte, siempre y cuando no vaya en contra de los principios bíblicos, número uno, y siempre y cuando la intención que se esté presentando, porque en este país hay mucha manipulación semántica. Eso es muy habitual aquí. Yo te digo una cosa, pero hay otra. Y te cambio la palabra y tú crees que yo te estoy diciendo algo bueno y mentira. Muy bien, gracias por sus respuestas. Ahora hay una sección que es la cajita sorpresa. En esta cajita hay 3 temas y usted va a dar su opinión sobre el tema que le toque. La dama primero, aquí somos caballerosos. Y aquí no hay discriminación positiva, estamos en el siglo XXI. En esta ocasión. No es que el tenis más da que todo, pero... Entonces, espontáneamente, el que quiera iniciar, puede iniciar con el tema que le tocó. La dinámica es la siguiente. ¿Qué usted opina sobre, cuál es su opinión respecto al tema seleccionado? Bueno, a mí me tocó personajes bíblicos y la política. Perfecto, muy bien. Y quisiera iniciar mi comentario leyendo lo que dice, que debimos hacerlo al principio, pero Proverbios 29:2 dice: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. El impío no necesariamente se esté refiriendo al hecho de no pertenecer a una denominación, sino en ideales. El que tiene ideales en contra de los principios cristianos, de los principios divinos. Entonces, cuando yo me voy a la Biblia, y es bueno establecer lo siguiente: el pueblo de Israel no tenía sistema político. El sistema que el pueblo de Israel tenía era un sistema teocrático, donde Dios le decía al profeta y el profeta le decía al pueblo. El profeta ni siquiera interpretaba lo que Dios le decía. El profeta entregaba la palabra tal y como Dios se la daba. El pueblo de Israel le pidió a Dios que le diera reyes. Lo que le está diciendo es: queremos un sistema de lo que tienen las demás naciones. Y ahí se prostituyó el sistema que tenía el pueblo de Israel y empezaron los reyes. Y de los reyes en adelante, el que lee la Biblia lo sabe, fue que empezaron a suceder ciertas situaciones muy habituales hoy en día, porque eventualmente también son un sistema lo que existe hoy en día. Entonces, Daniel fue un líder político, fue un líder gobernante, fue un estadista. José fue un estadista, pero si usted sigue buscando, se va a encontrar más personajes. El tiempo era diferente. Las luchas de ese tiempo no eran las luchas de ahora, evidentemente. Pero el hecho de que las luchas ahora sean más difíciles no debe llevarnos a nosotros a tener o a caer en el estado de pasividad. El cristiano no puede ser indiferente. O sea, el cristiano no puede pasar por un lugar, ver que alguien tiene una necesidad, ver que a alguien le está pasando algo y actuar de manera indiferente. Usted no puede, porque Jesús no lo hizo. Santiago 1:27, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, socorrer al que está necesitado. O sea, en eso se basa la religión. Entonces yo no puedo actuar de manera indiferente. Ahora, si se me llega la oportunidad de yo ser un estadista, de yo ocupar una posición, mi trabajo debe ser, más que todo, honrar el nombre de Dios. Porque la gente dice: Dios quita y pone reyes, pero la gente no lo cree. Pero es cierto. O sea, Dios permite, incluso, Dios da tanta libertad que permite que los seres humanos hagan su voluntad. Y en la voluntad suya, que no es la correcta, aún así, Dios se glorifica. A veces queda alguien que no era el que Dios tenía para quedar, fue el que el hombre impuso. Pero después que ese está puesto, que ocupa la posición allí, aún así, el Señor hace su voluntad y el Señor honra su nombre. Entonces, si yo llego a la posición, lo primero que yo debo de tratar de hacer es honrar el nombre de Dios. Honrar el nombre de aquel que me llevó a donde yo estoy, que me guió y me dio la oportunidad. Y cuando yo honro el nombre de Dios, pensando en el bien de la comunidad, pensando en el bien de todo el mundo, entonces yo voy a salir de la posición que yo ocupé sin problemas, porque yo habré hecho lo correcto. Muy bien, Santa. ¿Qué pregunta te salió a ti? Redes sociales y política. Ok, ¿qué opinión tienes sobre ello? Bueno,
Los medios de difusión ahora son las redes sociales. Anteriormente eran más las radios, que todavía se sigue usando mucho, el televisor. Entonces las redes sociales no es más que un medio de difusión. Un medio de difusión para usted hacer política, para usted hacer religión, para usted hacer lo que usted desee desde su medio, desde su red. Antes era más limitado el tema porque para tú tener una pauta en un canal de televisión, en radio, eran más las restricciones, pero ahora no, ahora cualquiera se abre un Facebook, cualquiera tiene un Instagram y puede hablar de cualquier tema. Por eso es que yo hablo mucho y pienso mucho sobre discernir, o sea, no todo lo que uno ve, ya sea de política, de religión o de cualquier tema social o justicia, en redes sociales debemos creerlo ciegamente, sino usted investiga más allá de lo que usted puede ver, porque acuérdese que las redes sociales también tienen un límite de palabra, un límite de tiempo y demás. Entonces, cuando usted ve un tema por ahí, usted sale de las redes sociales y va a otros lugares a investigar sobre ese tema, porque las redes sociales no es más que un medio de difusión. Muy bien. Eusebio, ¿qué tema le tocó? Me tocó la iglesia y el Estado. Es un tema bastante interesante. Yo pienso que las pautas para la relación entre iglesia y Estado la trazó el mismo Jesús. Cuando le presentan a quién debe pagarse el impuesto, al imperio romano, que era el imperio dominante de la época, Israel subyugado, entendían que este líder revolucionario iba a decir que no se le debía pagar impuestos, pero él pide una moneda, la enseña y dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Del César. Bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los órdenes terrenales son una cosa y los órdenes espirituales son otra cosa totalmente distinta. Y por eso la iglesia adventista es proclive a que haya una separación entre iglesia y Estado, porque cuando han estado unidos y en los lugares donde está unido iglesia y Estado, las libertades son coartadas. Y Dios es un Dios que da libre albedrío. Dios no quiere tu sumisión obligatoria. Él te deja hacer lo que tú entiendas, sabiendo que habrá un día un juicio final y ahí se ajustarán cuentas, pero él deja que tú tomes la decisión que tú entiendas. Por eso, en un sistema ideal de justicia, de democracia, lo ideal es que la iglesia y el Estado estén por separado. Sin embargo, la iglesia es un ente social que puede ayudar a mejorar a los ciudadanos y contribuir al Estado de esa manera, cuando aporta y hace que haya mejores ciudadanos en una sociedad. Y de la misma manera el Estado pues aporta brindando cualquier tipo de apoyo que sea también para el desarrollo de esas comunidades, y puede haber ese tipo de relación. Sin embargo, cada cual jugando su rol de manera específica y particular, de manera que es lo que creo, es la visión que tengo, de que ambas instituciones pueden coexistir, ayudarse, pero cada cual jugando su rol por separado. Muy bien, gracias por sus respuestas. Ya estamos arribando a la parte final de nuestro programa de hoy y bueno, pues les voy a pedir en esta parte final una breve reflexión a cada uno sobre todo lo que hemos tratado aquí, el joven y la política. El cristiano joven y la política. Una breve reflexión que pueda tener ambas partes, cristianismo y política. ¿Cómo podemos equilibrar este asunto? ¿Y qué mensaje ustedes, desde su corazón, le dan a los jóvenes que van a estar mirando este programa en torno a este tema que hemos tratado hoy fluidamente? Vamos con Andy señaló a la dama primero. Pero yo me atrevo a comenzar por ti porque está señalándola. Bueno, sería interesante definir el aspecto del Evangelio, tener en cuenta que el Evangelio es aquello que nos enseña que somos pecadores y que para salvarnos o para poder salvarnos Dios envió a su Hijo a morir y por la muerte de su Hijo recibimos el perdón de los pecados. Así que el Evangelio no es más que esa buena noticia de que tenemos esperanza y de que aunque merecemos la muerte, como dice Romanos 6:23, por la muerte de Jesús no la vamos a recibir. Y teniendo en cuenta qué es el Evangelio, entonces ya yo sé que soy cristiano, que pertenezco a Dios, ya yo sé que mi ciudadanía no es de aquí, de República Dominicana, ni de Estados Unidos, sino del cielo. Y ya yo sé que en algún momento este mundo va a pasar, todo se va a acabar. Y entonces yo debería pensar en trabajar más en lo eterno, en lo que yo no estoy viendo, porque lamentablemente mucha gente está haciendo tesoro
aquí en la tierra como si eternamente viviremos aquí. Y no es cierto, hay un momento que el mundo se va a acabar. Así que mi llamado o mi motivación es a que no nos mantengamos indiferentes, no seamos pasivos ante los problemas sociales, pero que el fanatismo y los extremos no nos lleven a nosotros a tener más conocimiento, a tener más acción en lo trivial, en lo común, que en lo espiritual. O sea, que yo no sea un cristiano donde yo sepa más de quién va a ser presidente que de la misma Biblia. O que yo sea un cristiano que sepa más de ir a la caminata, pero no de predicar el evangelio. O que yo sea un cristiano que en las redes sociales, como mencionaba Santa, esté compartiendo ideologías, esté compartiendo ideas que un tipo se inventó y yo no tenga la capacidad de compartir un versículo para que alguien lo lea y tome esperanza. O sea, lo común, lo terrenal, aunque es importante, que eso no tome el lugar de lo espiritual, que es realmente lo eterno. Muy bien. ¿Quién quiere continuar con su reflexión final? Vamos a seguir En el orden lineal. Santa. La política no es más que el ente regulador del Estado para que haya gobernabilidad, como dijo Juan José al principio, para que en un Estado todo el mundo esté en equidad. Entonces, para que haya equidad debe haber justicia social. Y un cristiano que no haya entendido sobre justicia social, le falta entender sobre cristianismo. Tremendo. Así es. Sí. Adelante. Eusebio. Me voy a extender un poquito más, pero voy a tratar de resumir. Bueno, en esencia, como hemos dicho, la política es necesaria y obligatoria, diría yo, para poder convivir en sociedad. Todo lo que se hace dentro de una sociedad tiene que ver con política, porque tiene que ver con la gobernanza de ese grupo social y de lograr el equilibrio, la justicia, el derecho y poder alcanzar los objetivos que preservan a esa sociedad. De manera que todas las sociedades van a estar involucradas de una u otra manera en los temas de la política. También el Señor llamó a sus hijos a ser la luz y la sal de la tierra. Y en todos los momentos de la historia de la humanidad, Dios colocó hombres en diferentes posiciones de poder, de política, para influir de manera positiva e incluso salvar a su pueblo en muchas ocasiones. Dios también hoy tiene Daniel, también tiene a José, tiene Esther y gente que va a influir en diferentes posiciones de poder y de política en favor de la sociedad, en favor de la comunidad, para bienestar de muchos. Y en vez de ver la política como algo malo, como algo sucio, como lamentablemente muchas veces se convierte, Juan Pablo Duarte la definía como la más pura de las ciencias. Y es allí donde debemos llevar luz, llevar gente que pueda aportar y encaminar la política por el camino correcto y hacer las cosas de la manera correcta. Y siempre reiterando la posición oficial de la Iglesia. La posición oficial de la Iglesia es que dentro de la Iglesia no se discutan asuntos políticos, no se apoye a ningún candidato, sino que la Iglesia le da libertad a cada quien de pensar y de creer, porque la Iglesia cree en la libertad de conciencia y en la libertad religiosa. De manera que cada uno de nosotros lo que debe es formarse más, aprender más, saber quiénes son los que representan los mejores ideales de progreso para la sociedad y trabajar para que esos ideales de progreso lleguen a la sociedad de una u otra manera, ya sea de manera silenciosa, simplemente yendo a echar tu voto sin decirle a nadie por quién tú profesas, o si es tu posición estar en un partido político. Eso también es una decisión libre de cada quien. Así que cada cual tiene un rol que jugar, porque todos somos parte de esta sociedad y tenemos que encaminarla por el mejor sendero posible. Excelente. Muy bien. Hay 3 textos bíblicos que quisiera presentarles a modo de cierre. El primer texto aparece en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 7. La palabra de Dios dice: mientras procuren la paz de la ciudad en la cual están y pidan por ella a Jehová, porque en su paz ustedes también tendrán paz. Vivimos en este mundo. El cristiano debe procurar la paz y el bienestar del lugar donde está y aportar en ese sentido, ¿verdad?, para el bienestar colectivo en la medida de lo posible, porque si la ciudad está en paz, si hay paz en la ciudad, si hay buenas políticas, entonces también nosotros seremos partícipes de esa paz. Hay un segundo texto que quisiera leerles, y es 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice:
en la Nueva Versión Internacional lo siguiente. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Al decidir ejercer nuestro derecho, ¿verdad?, de participar como cristianos, ¿verdad?, de expresarnos, de participar en algún tipo de actividad que pueda ayudar al bienestar social, pues entonces debemos marcar una diferencia entre nuestro comportamiento como cristianos y el comportamiento de los que no tienen una moral y una ética cristiana. El último texto que quisiera compartir con ustedes es justamente un texto, unas palabras del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, el Señor Jesús estaba claro, ¿verdad?, de que el reino de los cielos no es de este mundo, aunque estamos en el mundo. Pero si el reino de Jesús fuera de este mundo, sus servidores, sus ángeles y los que son de él pelearían, ¿verdad?, y harían una revolución para tomar el control. Pero no, el reino de Dios no es de este mundo. Nosotros estamos aquí de paso, pero mientras pasamos por aquí debemos de dejar nuestro espacio, nuestro camino, lo mejor posible para nuestros semejantes, pero siempre enfocado en que nuestro reino está en el cielo. Y mientras pensemos en esto, en que nuestra ciudadanía eterna está en el reino de los cielos, pues nosotros viviremos como ciudadanos del reino de los cielos en este reino. Y si el reino de los cielos es un reino de paz, de alegría, de armonía, de bondad, de amor, pues mientras estemos aquí en nuestras comunidades terrenales donde vivimos, pues también trataremos de llevar esos principios, ¿verdad?, a las personas que nos rodean. Bueno, muchas gracias, Andy Junior, Andy González Junior, ¿verdad? Santa Peralta, tenía tiempo que no te echaba mano, y a nuestro querido Eusebio, que también es nuestro amigo. Gracias por participar de este programa, este conversatorio, y será hasta el próximo encuentro de Hablemos Claro. Que Dios les bendiga. Amén.